Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio semanal de psicología y desarrollo personal. Por aquí te saluda Elena Echeverría, psicóloga y fundadora de psicoguías.com. Hoy vamos a estar hablando sobre los pensamientos obsesivos, las preocupaciones, las rumiaciones, las autocríticas, el catastrofismo que muchas veces se nos enreda en la mente. En definitiva, vamos a abordar cómo podemos liberarnos de estos bucles mentales que nos están llevando constantemente a pensar en exceso y casi siempre sobre cosas que nos hacen sentir mal y nos generan malestar. Así que vamos a trabajar por aquí, espero que lo que veamos te resulte interesante, sobre todo que lo pongas en práctica y que entiendas cómo funciona tu mente y que entiendas que muchas veces este atraparnos con los pensamientos podemos verlo de otra manera, podemos entender qué está pasando y podemos ponerle solución. Así que te invito a que me acompañes en todo lo que vamos a estar viendo. Me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste enganchado a un pensamiento generando razonamiento, análisis, comprobaciones mentales y cuando te diste cuenta ya había pasado más de una hora? Esto es algo muy común que nos pasa. Nos damos cuenta después de que ha pasado mucho tiempo que llevamos horas pensando en lo mismo, razonando, analizando, intentando encontrar alguna solución, pero sabemos que por aquí no es el camino. O también te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que apareció un pensamiento en tu mente que te asustó, que te lo creíste automáticamente, que se tensionó todo tu cuerpo y que empezaste un bucle mental infinito hasta generarte una crisis de ansiedad? Y esto es importante, darnos cuenta que a veces aparece un pensamiento que nos asusta, que no sabemos manejarnos con él, que nos lo creemos y empezamos en un bucle infinito a darle vueltas, a rumiarlo, a analizarlo, a comprobar si es verdad, si no, y acabamos generándonos una crisis de ansiedad. Y sí, fíjate, he dicho generarnos, sí, te generas una crisis de ansiedad. Por un lado, no es tu responsabilidad que aparezca el pensamiento en tu mente. Los pensamientos aparecen de forma involuntaria, están en nuestra mente, pero sí tienes responsabilidad de aquello que haces cuando aparece el pensamiento. Revisa qué haces cuando en tu mente hay un pensamiento que no te gusta, que te asusta, que tienes una relación nefasta con ese contenido mental y empiezas a hacer una serie de comportamientos, de conductas que justo te llevan a experimentar una ansiedad alta. ¿Qué es lo que haces? Te invito a que puedas incluso observarte, hacer una lista, porque todo aquello que estás haciendo es lo que te hace caer una y otra vez en la misma repetición, en el mismo sufrimiento. Es verdad que somos muy conscientes que nos está haciendo daño pensar así, pensar de esa manera excesiva, pero parece algo imposible, ¿verdad?, que podamos detener el proceso. Posiblemente aquí nos estamos encontrando con una adicción al pensamiento, algo muy común que compartimos los seres humanos. Y esto es algo a comentar, a mencionar, esta adicción a pensar. ¿Sabías que los pensamientos negativos cumplen una función evolutiva? Nos preparan y nos protegen de posibles peligros con el fin de mantenernos a salvo. Venimos ya de fábrica configurados para detectar peligros y amenazas. De hecho, nuestro sistema nervioso autónomo es como un radar que está constantemente escaneando todo lo que está sucediendo. Y esto obviamente a priori es positivo porque nos mantiene a ti y a mí y a todas las personas con vida, pero puede convertirse en un problema cuando detectamos peligros que no lo son. Detectamos amenazas en un pensamiento, en una sensación desagradable o en una situación cotidiana como coger el autobús, sabiendo que realmente no son amenazas que ponen en peligro nuestra vida, pero tenemos la sensación de que tenemos que protegernos. Entiende lo siguiente, el problema no está en que tu pensamiento sea negativo o positivo. Es decir, tu problema no está en el contenido de tus pensamientos, que aquí nos enredamos muchísimo, sino en las creencias que tienes acerca de estos y en cómo te relacionas. No hemos aprendido a relacionarnos adecuadamente con nuestros pensamientos. Únicamente lo que intentamos hacer, y es algo muy común, intento controlar, combatir, rechazar, eliminar, ¿no? Siempre estamos como en pie de guerra, en batalla. Quiero combatir el pensamiento negativo, quiero combatir la ansiedad, quiero eliminar este pensamiento. Es inaceptable pensar esto. Y estamos como en esta lucha constante
que ya hemos visto en otros episodios de este podcast que no funciona, que no es el camino, pero seguimos con esa creencia de combatir, de luchar o de controlar. Debemos aprender a poner distancia entre nosotros y nuestros pensamientos, y esto es clave. Una cosa es el pensamiento que aparece en la mente y otra cosa eres tú observando el pensamiento. Son dos cosas diferentes. Pero por lo general nos identificamos con la voz de nuestra cabeza. Esta voz o estos diálogos llenos de crítica, de urgencias, de preocupaciones, estamos fusionados, apegados a todo esto. Soy mi pensamiento y por tanto me lo creo automáticamente, y si mi mente me está diciendo esto es que es verdad. Hay que pararse. No tienes que obedecer ni creer todo lo que te cuenta tu mente. La mayoría de veces está distorsionado por cómo te estás sintiendo. La mayoría de veces todo lo que piensas tiene muchísimos sesgos, y esto es importante. Y quizás nos hemos aferrado mucho a esto de cambiar el contenido de nuestros pensamientos. Si hay un pensamiento negativo, corriendo reemplazo por un pensamiento positivo. Pero realmente sentirte libre de tus pensamientos no va a suceder haciendo este cambio desde la urgencia, porque al final vas condicionando el miedo, como si el pensamiento fuera un monstruo maligno que debemos combatir, ¿no? Esos pensamientos justamente que ponemos la etiqueta de negativo. Y debemos entender que los pensamientos son elementos o entidades que aparecen en el campo de la conciencia. Punto. Elementos, entidades que aparecen en el campo de la conciencia y que nos damos cuenta, que podemos observar porque somos ese observador. Ahí está el pensamiento y me doy cuenta. No vamos a asumir de forma automática que son verdaderos, importantes, creíbles y dignos de atención. Aquí está el sufrimiento. No es que el sufrimiento está porque tengo este pensamiento negativo, porque tengo miedo a esto, porque mi mente me dice. No, no está en el contenido, sino en esta forma de entender los pensamientos. Vemos los pensamientos como verdaderos, importantes, creíbles y dignos de atención. Y aquí se genera el sufrimiento, se activa todo el malestar. Así que plantéate si puedes aprender a relacionarte con tus pensamientos desde un escepticismo saludable. De forma automática no voy a creerme todos mis pensamientos. Pueden ser verdaderos o falsos, pueden ser importantes o no tener ninguna importancia. Incluso no es necesario ni prestarles atención. Entonces, ten claro este escepticismo saludable con respecto a lo que piensas. Y un punto clave, y esto ya lo habrás escuchado otras veces, no puedes evitar que los pensamientos aparezcan. Si sigues empeñada en controlar, en combatir, en eliminar, vas a seguir en la misma adicción, en el mismo patrón repetitivo, porque no está en tu mano que los pensamientos aparezcan o no en tu mente. Como no está en tu mano parar ahora mismo el latido de tu corazón, no está en tu mano dejar de bombear sangre en tu corazón, porque así es el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cuerpo, y hay que reconciliarnos con esto. Por tanto, con todo esto que estamos viendo, podemos ir intuyendo que el objetivo no va a ser eliminar el pensamiento, sino dejar de demonizar y pelear con ellos. No tienen culpa de estar ahí, no tienen intención de quedarse contigo, a no ser que tú cojas el pensamiento, lo agarres, te quedes hipnotizada con él dando vueltas y vueltas sobre ello. Y esa acción consciente que tienes que irte observando, la haces tú. Es aquí donde tenemos la responsabilidad. No tenemos responsabilidad de que aparezca el pensamiento, esto está claro, pero sí de quedarnos hipnotizados en este bucle infinito, en este pensamiento excesivo. El ciclo natural de los pensamientos es aparecer y desaparecer. Como te digo, no tienen ninguna intención ni de hacerte daño, ni tienen culpa de nada, ni particularmente hay una intención de quedarse mucho tiempo contigo. Eres tú, desde esa conducta, desde esas acciones, desde ese análisis, comprobaciones, que haces que el pensamiento se quede más tiempo del debido. Recordándonos que la intención natural de nuestros pensamientos es protegernos, sin importar lo primitiva que pueda ser esta intención ahora. Ese pensamiento que aparece, que peleas con él, que no te gusta, lo que quieras decirme acerca del pensamiento, simplemente está intentando protegerte. Es así. Incluso, ¿por qué no darle las gracias a ese pensamiento que nos está intentando proteger? Gracias mente, gracias pensamiento.
pero puedo gestionarlo de otra manera, puedo hacerme cargo yo de esta situación de otra manera. Aunque esto de dar las gracias a los pensamientos que no nos gustan puede ser algo totalmente contraintuitivo e incluso que parezca que no tiene ningún sentido. Pero si vemos la función original que tienen los pensamientos, aunque sea una función primitiva, esa intención inicial, nos están intentando proteger. Punto. Entendido todo esto, quizás sea el momento de plantearnos empezar a salir de nuestra mente, a salir de este bucle de creación de historias, de estos viajes al pasado y al futuro para regresar al presente, a este momento real que estás viviendo ahora, donde está tu cuerpo, donde están tus sentidos, donde está tu respiración, y que por tanto dejemos de estar secuestrados por los pensamientos. Es una decisión y es un entrenamiento. Eres dueño de tu atención, dónde eliges ponerla. Y esto es clave. La atención no puede estar realmente en dos sitios a la vez. ¿Dónde la pones? ¿La pones en la prisión de tu mente, en esa adicción a pensar de forma excesiva? ¿O te das cuenta de ello y la empiezas a poner en la realidad, en tu presente, en tus sentidos, en tu cuerpo, en tu respiración? Vas rompiendo ese patrón repetitivo. ¿Dónde eliges, te vuelvo a preguntar, poner tu atención? ¿Realmente quieres salir de la prisión de tu mente? ¿Realmente quieres cambiar la relación que tienes con tus pensamientos? ¿Quieres comprometerte a ello? ¿Entiendes el sufrimiento que llevas acumulado manejándote de forma, entre comillas, incorrecta con los pensamientos? Todo esto hay que darle una vuelta, todo esto hay que entenderlo. Vamos a plantearnos las siguientes preguntas que nos van a hacer mirar las cosas desde una perspectiva más amplia. Así que puedes preguntarte, ¿y si no soy mis pensamientos? ¿Y si no soy las emisoras de radio que estoy escuchando con diálogos infinitos en mi mente? ¿Y si es seguro dejar en paz a mis pensamientos? ¿Y si mis pensamientos no tienen la capacidad de hacerme daño? ¿Y si este pensamiento solo intenta protegerme? ¿Y si el problema no está en lo que pienso, sino en cómo me relaciono con lo que pienso? ¿Cómo ves estas preguntas? Esto nos va a llevar entonces a preguntarnos, ¿y si realmente somos los observadores o somos esa conciencia que escucha o percibe los pensamientos que van surgiendo en la mente? Y esto nos lleva a hacer un cambio. Soy esa conciencia, esa capacidad de observación de todo lo que va apareciendo en mi mente, ese campo de conciencia que percibo. Es decir, este cambio que nos lleva a poner distancia con los pensamientos, donde nos damos cuenta que podemos observar cuando aparecen, que ahí están, que no tengo que hacer nada con ellos y muchas veces esto es un descanso. Simplemente los dejo estar, no tengo que hacer nada. Y si empiezas, que es habitual, que es automático, a generar análisis, comprobaciones y demás acciones, ya sean mentales o físicas, se trata de que te des cuenta y que vuelvas a dejar ir el pensamiento. Aunque parezca muy automático ese análisis, esas comprobaciones, ese sobrepensar, hay un punto en el que debes darte cuenta que lo estás haciendo. El pensamiento ha aparecido, pero lo que haces inmediatamente después, puedes abordarlo, puedes trabajarlo. Aquí está la verdadera libertad. Poner ese espacio entre el pensamiento y nosotros nos permite vivir de otra manera. Por tanto, podemos entrenarnos a darnos cuenta cuando nos enganchamos a un pensamiento. Verás que hay algunos a los que tienes especial cariño, y este especial cariño lo vamos a poner entre muchas comillas. ¿Por qué? Porque le dedicas horas y horas de tu atención. Entonces hay pensamientos que son como especiales, ¿verdad? Les dedico muchísimo tiempo de mi vida, de mis recursos, de mi energía, olvidándome del presente, olvidándome de mi vida, olvidándome de lo que es importante. Muchas veces cuando entramos en estos bucles mentales, es como que estamos obsesionados con nosotros mismos, con nosotras mismas, con todo lo que está pasando en la mente, también con todo lo que está pasando en el cuerpo, con todo el análisis, empezamos a hacernos preguntas o incluso esa obsesión la llevamos a las personas a nuestro alrededor. Entonces entramos en diálogos, en analizar, o si no vamos a internet y empezamos a consultar. Estamos obsesionados con nosotros y nos estamos perdiendo la vida. Entonces date cuenta de cuáles son, entre comillas, tus pensamientos especiales. Esos pensamientos
a los que te apegas, a los que dedicas infinita atención olvidándote de la vida, olvidándote de las personas que quieres a tu alrededor, olvidándote de las cosas que te gusta hacer, olvidándote de esas metas y objetivos que son importantes. Date cuenta. Y esto no se trata de que te sientas culpable o que te exijas, sino que te des cuenta, que lo veas. Porque curiosamente hay otros pensamientos que tienes a lo largo del día que no les das importancia, que aparecen y se van. Ah, sí, pensé un segundo en esto, pero se me olvidó. ¿Por qué se olvidó? ¿Por qué el pensamiento se fue tan rápido? Porque no lo agarraste, porque no te apegaste a él, porque no te quedaste gastando tu energía en dar vueltas y vueltas, en intentar combatirlo. El pensamiento apareció y se fue. Así que date cuenta cómo te manejas con unos pensamientos y con otros. Cuando tomes conciencia, cuando te des cuenta que te has enganchado, elige hacer una parada y detenerte. Esto es una decisión previa. Voy a hacer una parada cada vez que esté en un bucle mental para romper este patrón adictivo que me está manteniendo prisionero o prisionera de mis pensamientos. Es una decisión que tomas. Recordándonos que es seguro dejar ir los pensamientos, que es natural que aparezcan y puedo tener una actitud de aceptación ante ellos. Así que este punto de decidir previamente hacer una parada cuando he entrado en ese patrón es clave. ¿Qué sucede haciendo esta parada? Que decido un nuevo camino consciente para romper la adicción al pensamiento. Uso mi atención cuando me detengo para regresar al presente, para notar mis pies anclados o apoyados en el suelo, esa firmeza del suelo, escuchar los sonidos de mi alrededor. ¿Qué sonidos estás escuchando? Habrá sonidos que escuches más cerca, más lejos, sonidos más fuertes, más suaves. ¿Qué puedo observar con mi vista? ¿Qué hay a mi alrededor, en mi entorno? Habrá elementos que estén más cerca, elementos que estén más lejos y puedo mover mi vista de forma libre, abajo, arriba, a izquierda, a derecha, ver mis manos, mis pies, ver las ventanas, las puertas o el paisaje horizonte que tenga delante. Y aquí estoy eligiendo dónde llevo mi atención. También puedo notar cómo está mi cuerpo en ese momento. Puedo también atender a mi respiración. Puedo inhalar llevando el aire a mi abdomen, mantenerlo un segundo y exhalar completamente. Por ejemplo, contar hasta 3 en la inhalación y en la exhalación contar hasta 6. De esta forma permitimos que la exhalación sea más larga y esto siempre contribuye a que podamos calmarnos. Si te fijas, es una decisión, es hacer el cambio. Hago esa parada, me detengo, me he dado cuenta y estoy eligiendo de forma consciente romper con este patrón adictivo, con esta repetición en la que quizás lleve mucho tiempo. ¿Cómo lo hago? Haciendo ese cambio, redirigiendo mi atención. Y es verdad que muchas veces notamos, entre comillas, esa atracción al pensamiento, a seguir dándole vueltas, a decir que lo que pienso ahora es diferente, que esto no tiene que ver con lo que pensé hace unos días. Y nos contamos excusas. Pero cuando realmente estás en ese compromiso, cambias el foco de tu atención. Y en el presente tienes la clave para regresar a tu libertad, para regresar a tu seguridad. Y esto no es una cosa, como te he dicho otras veces, que se prueba solo una vez, sino que lo haces una y otra vez, con intención, con compromiso, con el hecho de experimentarlo, no con la urgencia de tengo miedo al pensamiento, a ver si se me va rápido haciendo esto. No. Cogemos ese adulto o adulta que somos y trabajamos con la atención. En el presente están tus pies. Notar ese anclaje de los pies es muy útil. Nota que están apoyados aquí. Nota quizás tu cuerpo, que ahora puede estar sentado en una silla, puede estar caminando. ¿Qué está haciendo tu cuerpo ahora? Nota ese movimiento. Percibe los sonidos. ¿Qué estás escuchando? Pasamos tanto tiempo sin darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué escuchas? ¿Qué estás viendo? De forma libre, mira hacia todos los lados. Recuérdate que estás a salvo, que es seguro, que no hay ningún peligro, da igual lo que tu mente te esté contando. Te traes aquí con el sentido de la vista, notas el cuerpo. ¿Qué tal te manejas con las sensaciones que no te gustan de tu cuerpo? ¿Eres capaz de estar ahí?
¿Eres capaz de llevar la atención a tu respiración? ¿De saber que la respiración es clave para volverte a sentir a salvo? ¿Para activar esa calma? ¿Qué ejercicios de respiración puedes hacer en estos momentos? Aquí te he propuesto uno sencillo. Elige el que más te sirva. Es útil, obviamente, esa respiración abdominal, esa respiración desde el estómago, inhalando, manteniendo y soltando todo el aire, notando cómo se deshincha el estómago y siempre con esa exhalación más larga. Es una decisión a tomar, es de romper el patrón. Y como te decía, es una decisión previa, no en el momento que aparece el pensamiento, que estás en el bucle y entras en la duda, porque ahí estamos sintiéndonos quizá con mucha activación, entramos en la duda de, pero este pensamiento es importante, pero no, pero es que esto que estoy, da igual lo que te cuentes. No te tengas en cuenta, está distorsionado. Ya has elegido previamente, no en ese momento que vas a actuar de otra manera. Y estás cambiando aquello que haces cuando aparece el pensamiento. Verás que si repites este cambio, esta ruptura en el patrón, cada vez te será más sencillo desengancharte. Podrás dejar ir los pensamientos con más facilidad, aceptarlos y sobre todo irán interfiriendo menos en tu vida y podrás recuperar tu libertad. Ten claro que todo esto que estamos viendo es justo para esto, para que los pensamientos interfieran menos en tu vida, para que recuperes tu energía en aquello que es importante, para que puedas sentirte libre de nuevo. Es necesario romper ese patrón. Date cuenta cómo estás en un patrón repetitivo que tiene un fuerte componente adictivo. Llevas mucho tiempo reforzando, entre comillas, este mecanismo de aparece el pensamiento, de hago esto, de luego me siento mal y vuelvo al pensamiento y es un círculo vicioso infinito. Así que trabajando de esta manera, con nuestra atención, redirigiendo, sacándonos de esa cárcel de la mente y trayendo nuestra atención a lo que realmente está pasando a nuestro presente, podremos romper ese círculo vicioso en el que estamos. También puede ser útil para esos momentos donde estamos haciendo esa parada, tener presente pensamientos o ideas para decirte del tipo, ahora no es el momento de pensar en ello, puedo hacerlo más tarde. No voy a debatir con un pensamiento. Esto parece urgente y alarmante, pero no lo es. No tengo que resolver esta preocupación ahora. Esto me ha pasado otras veces y cuando pasa veo las cosas de otra manera. ¿Cuáles son aquellos pensamientos que puedes tener en cuenta en esos momentos en los que estás haciendo esa parada o donde estás enganchado en ese bucle y te das cuenta? ¿Qué te puedes decir? ¿Qué puede ayudarte en esos momentos? Lo puedes tener anotado en tu cartera, en tu móvil, para tenerlo en cuenta. No esperes acordarte en esos momentos, porque a veces confiamos demasiado, veo, no, ya me acordaré, ya tomaré la decisión. No. ¿Cuáles son? Revisa los ejemplos que te he dado o simplemente ve anotando qué es lo que más puede ayudarte. Y por último, siempre puede ser valioso preguntarnos, cuando hemos caído en ese pozo sin fondo de autocrítica, exigencia, obsesiones, preocupaciones, ¿esto nos ha ayudado a tener una vida más plena y feliz? ¿Esto me ha ayudado a estar más en calma? Después de pensar un rato sobre ello, ¿he tenido menos ansiedad? Es importante que lo veas, que te lo preguntes. Posiblemente la respuesta a estas preguntas sea no. Y si es así, es momento de decidir abordar nuestros pensamientos desde el enfoque que acabamos de ver en este episodio. Hasta aquí este programa. Espero de verdad que te haya resultado útil, que hayas tomado nota y sobre todo que tengas ese compromiso de poner en práctica lo que has aprendido. Recuerda que dentro de mi audiocurso gratuito para calmar la ansiedad hablamos del tema de los pensamientos justo en la tercera clase. Ya sabes, te apuntas al audiocurso en psicoguías.com/audiocurso. Tendrás un enlace debajo en la descripción o en los comentarios. Por supuesto, no te olvides de darle me gusta, compartir con el mundo y dejarme un comentario para saber que estás del otro lado. Y si todavía no te has suscrito a este espacio de psicología y desarrollo personal, haz clic en el botón de suscribirte y activa las notificaciones para estar al tanto de los nuevos episodios.
De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.